tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la segunda actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular Contabilidad Ambiental. Es importante señalar que su participación es de vital importancia para el logro de las actividades evaluativas y de sus metas académicas. Por eso es importante que ustedes participen porque en esta actividad usted puede dilucidar sus dudas, inquietudes acerca de la asignatura o en su defecto realizar algún tipo de aporte a ella. En ese sentido, vamos a comenzar con algo que forma parte de la unidad curricular, que son los bonos de carbono. Recuerden que en la primera actividad síncrona hablamos un poco de lo que era la contabilidad ambiental desde el punto de vista, digamos, conceptual, y en ese caso también señalamos muy someramente lo que era la huella en, en la parte de lo que es la actividad ambiental, cómo cada uno como seres humanos dejamos una huella en el planeta. Y hoy vamos a hacer una parte y vamos a hablar de lo que son los bonos de carbono, que es algo, digamos, que está en el tapete actualmente en cuanto a la minimización de los riesgos ambientales. Como ustedes pueden ver en la lámina, los bonos de carbono, también llamados créditos o certificados de carbono, son el resultado de proyectos sostenibles que se han realizado y en ese caso los más comunes están enfocados hacia el ámbito forestal, de energía renovable, gestión de residuos, agricultura regenerativa, que remueven o evitan emisiones de CO2 a nuestra atmósfera. Eh, en ese caso, un bono equivale a una tonelada de CO2. Continuando con lo antes acotado, también se puede decir que son un permiso de emisión de una cantidad determinada de dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero y que en ese sentido, por cada bono o crédito de carbono, se puede liberar a la atmósfera una tonelada métrica, que equivale a 2.204 libras o una cantidad equivalente a otro gas de tipo de efecto invernadero. Por ejemplo, aquí les traigo a colección un ejemplo para que se entienda. En un proyecto comunitario en México, evita la deforestación en un bosque y planta árboles. Cuando se hace el cálculo, eso lógicamente lo hace, son, digamos, organismos internacionales que lo hacen a través de una metodología para verificar que en verdad ese proyecto minimizó lo que es el efecto invernadero. Entonces se calcula cuánto CO2 captura esa actividad y se generan bonos equivalentes que pueden ser comprados por empresas o eventos para compensar su huella. Entonces, aquí en este caso, cuando se habla de eso, muchas veces dicen que es un arma de doble filo, o yo también considero que es así, porque el que tenga, digamos, los recursos financieros necesarios para comprar los bonos de carbono, en ese sentido va a seguir emanando sustancias hacia la atmósfera porque lo va a compensar a través de estos bonos que, digamos, se compran en un mercado, como decía, un mercado de capitales, por ponerlo como un ejemplo. Fíjense que me pareció interesante, esta lámina la tomé de OS Data Analytics y aquí se explica lo que dije anteriormente. Fíjense, aquí en este caso, los árboles absorben el CO2 mediante la fotosíntesis, entonces el carbono se mineraliza y humidifica el suelo, o sea que el carbono se encuentra en el suelo y la agricultura sostenible fomenta el secuestro del carbono en el suelo. Entonces, ¿qué se hace con los créditos de carbono? Los propietarios de las tierras pueden recibir créditos de carbono por almacenar carbono en sus tierras que no se va a emanar hacia la atmósfera y hay empresas que compran los créditos de carbono para compensar las emisiones
de esas organizaciones, de esas entidades o de esas instituciones a nuestro planeta. Entonces, como ustedes pueden ver, el ejemplo que anteriormente les señalé, aquí se explica desde el punto de vista visual de cómo, digamos, los bonos de carbono, hay empresas que se dedican a tratar de que se minimicen las emisiones efecto invernadero, pero hay otras que a través de los bonos de carbono, que equivale a lo que les dije anteriormente, prácticamente pueden seguir emanando gases hacia la atmósfera o en su defecto minimizarlo. Habría que hacer un estudio al respecto para verificar ese enfoque. En ese sentido, los aspectos claves para la emisión de bonos de carbono están referidos a su funcionamiento, ya que actúan como un mecanismo de comercio entre quienes contaminan y por la mitigación realizada por otros. Adicional a eso, tenemos lo que se denomina los tipos de mercado. Existen mercados donde digamos, se compran esos bonos de carbono regulados por leyes y mercados, y existen lo que son los mercados voluntarios, donde organizaciones buscan reducir su huella de carbono. Más adelante, eh, tengo lo que son las ventajas y desventajas de los bonos de carbono, que es importante que ustedes lo sepan. En ese caso, los certificados se crean a través de proyectos, valga la redundancia, certificados, pueden ser agrícolas, forestales, industriales, que pasan por procesos de validación y verificación bajo estándares internacionales. Esos estándares internacionales te chequean que tú utilices la metodología de vida y que realmente esos proyectos, digamos, minimicen el proceso de los gases de tipo invernadero. La importancia que tienen es que ayudan a financiar proyectos ecológicos y proporcionan un mecanismo para cumplir las metas globales de descarbonización. Las críticas que existen muchas veces es que la implementación, en particular la venta de estos bonos por comunidades indígenas, a veces causa conflictos territoriales y culturales, que esa es otra tela que cortar. En ese sentido, las ventajas de los bonos de carbono, que es lo que les estaba explicando anteriormente. Lógicamente, es un incentivo para la reducción de emisiones. Fomentan que empresas e industrias inviertan en tecnologías más limpias y reduzcan la huella de carbono a corto, mediano y largo plazo. Lógicamente, en consecuencia, esto trae financiamiento a proyectos ambientales, lo que hace que se canalice capital privado hacia proyectos ambientales como es la reforestación, como es la agricultura regenerativa y energías renovables que capturan o evitan emisiones de CO2, como la que les expliqué en la lámina anterior. La flexibilidad económica, lógicamente, porque permiten a empresas que tienen dificultades técnicas para reducir sus emisiones, compran estos bonos y en ese caso se optimizan de alguna manera los recursos de esas organizaciones que logran minimizar el efecto invernadero. La promoción de la sostenibilidad impulsan la responsabilidad ambiental corporativa y ayudan a cumplir con los objetivos climáticos internacionales, que fue los objetivos que les expliqué en la primera actividad síncrona, donde se habló de lo que es el cambio climático, lo que es la protección de la biodiversidad, en ese con la protección del agua, una serie de parámetros que están establecidos en los objetivos, que se propusieron a través de digamos, la confluencia de todos los países que estuvieron allí. Tenemos lo que es la protección de la biodiversidad, en la cual muchos proyectos ayudan a conservar ecosistemas que están en peligro o que se encuentran, digamos, fauna que se encuentra en peligro de extinción también. ¿Cuáles son las desventajas que conseguí en la web? Son muchas, pero estas son las más puntuales, que está enfocada a lo siguiente, lo que se denomina el riesgo de ecoblanqueo. ¿Qué es esto? Lo que anteriormente les dije, que las empresas pueden utilizar la compra de créditos para mejorar su imagen ambiental,
Sin embargo, no toman las medidas reales y profundas para reducir sus propias emisiones. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay como un doble discurso. La falta de regulación en los mercados voluntarios, porque en los mercados voluntarios, según la información que leí, existen algunas debilidades en lo que son las reglas que se deben llevar a cabo para verificar y conocer la calidad de los proyectos que se llevan a cabo y si estos realmente están reduciendo las emisiones a la atmósfera. Luego tenemos la dificultad en la medición, que muchas veces demostrar que el proyecto financiado no se hubiese realizado sin el dinero del bono de carbono, cuestionando su verdadera contribución. Entonces hay como ciertas ventajas, pero también hay sus desventajas, pero eh, tenemos que cuidar el planeta que tenemos. La complejidad y los costos de transacción, el proceso de certificación, verificación y emisión de bonos puede ser costoso y complejo para proyectos pequeños o comunidades locales. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, esta es una desventaja porque por lo menos una empresa pequeña que quisiera comprar bonos de esta naturaleza, debido a lo costoso que pueden ser, esto trae como consecuencia que estas empresas pequeñas o comunidades locales no puedan participar en ello. La desigualdad en el mercado, debido a que puede generar asimetrías de poder entre los grandes compradores y los pequeños desarrolladores de proyectos. Entonces, como ustedes pueden ver, como todo, tienen ventajas y también tienen desventajas. Los métodos y enfoques para capturar y reportar la información sobre el impacto ambiental de las actividades empresariales. En ese sentido, vamos a establecer cuáles son los métodos que se llevan a cabo, tanto desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista contable. Por ejemplo, la contabilidad de costos ambientales, que identifica y asigna costos directos e indirectos relacionados con la gestión ambiental basada en la actividad económica que realiza la empresa de acuerdo al sector al cual ella pertenece. Y adicional a ello, lo que tiene que ver con la prevención de la contaminación producto de esa actividad económica que se realiza. El tratamiento de los residuos y en el caso de Venezuela, tenemos la ley del ambiente y hay multas por incumplimiento de ciertas regulaciones por las organizaciones cuando no toman en consideración los parámetros cuando se les hace una fiscalización a la organización. Las multas son bastante altas. La evaluación del ciclo de vida, que no es más que analizar el impacto ambiental que tiene la actividad económica dentro de una comunidad. En ese caso, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con la extracción de petróleo, extracción de minerales, producen cambios sustanciales en los ecosistemas que trae consecuencias nocivas para ellos. Entonces, en ese caso, ayuda a identificar las áreas de mejora que se puede hacer para que este ciclo de vida no se vea interrumpido. Tenemos la contabilidad de flujo de materiales, que rastrea y mide los flujos de materiales dentro de la empresa, porque muchas veces pasa que lo que para una empresa es un desecho, para otra empresa puede ser una materia prima. Entonces, en ese caso, por medio de la contabilidad del flujo de materiales, se identifican las pérdidas y las ineficiencias que puedan existir en el proceso productivo y cómo de alguna manera generar ingresos que en ese caso esas materias primas que para una empresa pueden ser de desecho, para otra puede ser producto, un producto inicial para un producto final. Entonces, este método ayuda a reducir el uso de los recursos y a optimizar los procesos productivos. Cuando nos vamos a lo que tiene que ver los indicadores de desempeño ambiental, ahí en ese caso esos indicadores se utilizan métricas específicas para evaluar y reportar el desempeño ambiental de la actividad económica que realiza la empresa. En ese caso, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía, que es muy importante actualmente, y la generación de los residuos emanados por las entidades de acuerdo a la actividad económica que tenga la organización. En la contabilidad verde, lógicamente lo que estamos planteando acá, que es la contabilidad ambiental,
que integra las externalidades ambientales en los sistemas contables tradicionales, cuantificando los costos y beneficios ambientales que se tienen, que normalmente no se encuentran reflejados en los estados financieros convencionales. Para cerrar los métodos y los enfoques, tenemos lo que es el análisis de costos y beneficios ambientales, que en ese caso compara lo que son los costos ambientales en relación a los beneficios y las iniciativas de sostenibilidad que pueden de alguna manera beneficiar a la organización para terceros y ayuda también a la toma de decisiones informadas sobre inversiones en proyectos ecológicos, porque muchas veces sucede que hay empresas que se encuentran dentro de una comunidad en específico y buscar proyectos que de alguna manera ayuden a la comunidad a solucionar problemas de tipo ecológico que se encuentren en esa comunidad. Por ejemplo, digamos, el ejercicio práctico que se está realizando dentro de la unidad, que se solicita que ustedes realicen asientos contables ambientales. Ahí en ese caso no es más que realizar los asientos contables normales que se vienen utilizando con el principio de lo que es la partida doble, sino también en ese caso de si la empresa utiliza este tipo de asientos contables enfocados hacia la parte de lo que es la contabilidad ambiental, el plan de cuentas o la codificación digamos, de estas partidas o de estas cuentas va a depender de la organización. Entonces, como ustedes pueden ver, con el principio de la partida doble debe haber una cuenta deudora y una cuenta acreedora. Y en este caso estamos hablando de una maquinaria que está enfocada hacia el mejoramiento de los residuos que produce una organización en un momento dado. Aquí en este caso se registra la compra de la maquinaria destinada a reducir el impacto ambiental como lo es, como ustedes lo pueden ver en la lámina, una planta de tratamiento de aguas residuales. Como ustedes pueden ver, esto es un activo fijo o propiedad, planta y equipo y está contrastado. Si usted lo compró, digamos, de contado, la cuenta en la cuenta banco. Si usted lo compró a crédito, sería cuentas por pagar, o sea, va a depender el asiento contable, realmente es de lo que usted está comprando y cómo lo está pagando. En ese sentido, simplemente para que ustedes vean que no hay cambios. Siguen siendo los mismos asientos contables que se vienen realizando en la contabilidad tradicional. Lo único que en este caso, digamos, estas inversiones que en un momento dado puede realizar la empresa, tienen un efecto en lo que es el ambiente donde ésta realiza su actividad económica. Entonces aquí fíjense que se está reflejando la inversión en una infraestructura sostenible. ¿Por qué? Porque va a beneficiar a toda la comunidad aledaña a donde funciona la empresa. En este caso, cuando hablamos de lo que son los pasivos ambientales, entonces se señala que es el reconocimiento de una obligación estimada por daños al medio ambiente que deben ser reparados, siguiendo las normas de provisión para pasivos contingentes residuales. Entonces, en este caso, es exactamente lo mismo. Tenemos una cuenta deudora y una cuenta acreedora. En este sentido, como es una provisión, ¿para qué es esta provisión? Es una provisión que se toma de tal forma que en los estados financieros se refleje y si existe algún daño de tipo de ecológico, un gasto o una pérdida producto de la actividad económica que realiza la empresa, automáticamente ya está provisionada y no va a afectar, digamos, la parte financiera de la organización. Entonces, por eso es que es importante la contabilidad ambiental uniéndose a la contabilidad tradicional o tomando en consideración las empresas los daños que puede ocasionar producto de la actividad que realiza dentro de una comunidad, porque muchas veces sucede que hay empresas que cuando comenzaron no había alrededor de ellas, digamos, urbanismo o comunidades, pero esta provisión que se toma puede minimizar los efectos que pueda tener la empresa dentro de una comunidad. Otro tiene que ver con
Lo que les dije anteriormente, que lo que es desecho para una organización puede ser para otra empresa una materia prima. Entonces aquí se habla del registro de ingresos obtenidos por la venta de materiales reutilizables generados por el proceso productivo. Igualito. Hay una cuenta deudora y hay una cuenta acreedora. Entonces, como ustedes pueden ver, básicamente los asientos contables son como lo venimos haciendo consuetudinariamente. Lo único que cambia es, digamos, el enfoque que le estamos dando a esos asientos contables. ¿Cuáles son los elementos claves en Venezuela que tienen que ver con la contabilidad ambiental? Activos ambientales, que plantas de tratamiento, equipos de filtrado, vehículos de bajas emisiones. Usualmente en las organizaciones los que más se utilizan son las plantas de tratamiento. Ustedes pueden ver que por lo menos cuando uno viene de Valencia hacia acá, en Empresas Polar tienen una planta de tratamiento que es tratamiento de aguas residuales. Equipos de filtrado, cuando digamos de las emisiones de las entidades que en un momento dado producen residuos sólidos, esos equipos de filtrados van a evitar que esos residuos sólidos vayan a las aguas servidas. Los pasivos ambientales, bueno, lo que habíamos hablado anteriormente, que es la provisión, en ese caso, a través de lo que es la ley del ambiente acá en Venezuela, cuando hacen fiscalizaciones de esa naturaleza, bien sea, digamos, por denuncia o en su defecto, porque la empresa, de acuerdo a la actividad económica, necesita tener un permiso ambiental, las multas son bastante altas. Los gastos ambientales, bueno, lógicamente, auditorías para verificar de que realmente se está realizando de la forma correcta, que en ese caso se está invirtiendo en lo que es digamos, el beneficio para el medio ambiente dentro de la comunidad y adicional a ello, lógicamente, la capacitación del personal. Fíjense, por lo menos en el caso de lo que es la gestión de desechos peligrosos, usualmente lo que son los hospitales, eh, los laboratorios deben tener una gestión de desechos peligrosos bastante consona. Muchas veces en los hospitales no es la más adecuada, pero deben tenerla. Esto me pareció interesantísimo traérselo para que ustedes lo vieran. Esto lo tomé de una empresa auditora llamada Deltech, que habla lo que anteriormente les dije del desperdicio a oportunidad, cómo la contabilidad ambiental transforma sus costos. Entonces hablan de que muchas veces en las organizaciones existen costos ocultos en sus desperdicios que de alguna manera pueden hacer que se produzca un impacto desde el punto de vista financiero dentro de lo que es la organización y no se ha tomado en consideración porque no ha sido medido. Entonces, señalan que lo más importante es la ecoeficiencia a través de la contabilidad ambiental porque va a traer un doble beneficio, un beneficio ambiental y un beneficio económico porque va a medir el impacto ecológico que tiene la actividad de la empresa dentro de lo que es la comunidad y en ese caso revela oportunidades directas de ahorro y optimización financiera. Ellos trajeron a colación un caso práctico que habla de una fábrica de tuberías en Ecuador y en ese caso era los desafíos que se le presentaron, tuvo que ver con la pérdida de material no cuantificado que no se tomaba en consideración y tomando en consideración este material, digamos, que se perdía. Esto dio como resultado el descubrimiento de cuáles eran los desperdicios, los costos que significaban para la organización y en ese caso decidieron gestionarlo de forma más efectiva. Entonces, la contabilidad ambiental es una herramienta para la toma de decisiones y en ese caso también de tomar decisiones informadas, tomando en consideración los costos en términos generales, no solo los costos directos e indirectos, sino también esos costos que no se ven y muchas veces no se toman en consideración para lograr que la empresa reduzca, digamos, pérdidas, porque muchas veces a corto plazo no se ven, pero si es algo que se produce consuetudinariamente en cada proceso productivo, en 6 meses se va a ver
cuando tú conviertes esos desperdicios, los conviertes en dinero. Entonces, de alguna manera también va a mejorar la competitividad de la empresa en el mercado en el que ella se desempeña. Es por ello que para finalizar o para señalarles lo que tiene que ver con lo que la importancia que tiene la contabilización ambiental es, primero, permite cumplir obligaciones legales, mejora la eficiencia, respalda decisiones estratégicas e informadas y se va a trabajar con indicadores de desempeño ambiental, que eso minimiza los riesgos a los cuales está expuesto la empresa. Identificación de pasivos y costos, como anteriormente se lo señalé, ya que cuantifica los costos, digamos, de remediación, de repente limpieza de sitios contaminados que se encuentran en las zonas aledañas de la empresa o producto de la actividad económica, las tasas por emisiones, que en ese caso eso tiene un proceso muy específico para medirlo. Inversión en tecnologías limpias, cuando hablamos de tecnología eólica, paneles solares, o sea, hay un sinnúmero, digamos, de energías que ahorita se están viendo en el mercado que algunas empresas lo están tomando en consideración. Que en ese caso es costosa, estamos claros que es así, pero a la final es una inversión. La gestión de residuos, que es la más común. El cumplimiento legal y reducción de riesgo, ya que permite a las empresas cumplir las normativas ambientales de forma efectiva, anticiparse a sanciones y gestionar sus pasivos contingentes. Lógicamente, esto va a traer como consecuencia que los informes sean más completos, mejora la transparencia de la organización en su actividad económica, puede generar beneficios en lo que es la reputación corporativa de la empresa y en ese caso integra datos ambientales en los estados financieros. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.